Ubicaremos los elementos en la preparación. Músculo extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y siguiendo el tabique aponeurótico ubicamos al músculo anconio con sus inserciones cubitales. El segundo plano muscular profundo es dado por el abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice. Ubicamos las masas musculares del abductor largo del pulgar, por dentro del extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y por último la masa muscular del extensor propio del índice. Para hallarlos en la preparación, procedemos a reclinar los músculos del primer plano. Ubicamos el abductor largo del pulgar, por dentro de él el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y reclinando esta masa y en profundidad la inserción proximal del extensor propio del dedo índice. A nivel de la muñeca, los tendones se deslizan por una serie de vainas o correderas. Observamos los tendones extensores en su corredera y el extensor propio del dedo meñique en su corredera individual. Estas son desfiladeros de tipo osteofibroso constituidos por el ligamento anular posterior del carpo. Ubicamos ahora la rama posterior o motora del nervio radial responsable de la inervación de los músculos de la región posterior. Separando el plano superficial del plano profundo, hallamos la rama posterior del nervio radial con la rama interósea posterior. Las fibras superficiales del supinador corto que cubren el trayecto de la rama. Seccionamos la inserción del fascículo superficial del supinador corto y, reclinándolo lateralmente, apreciamos el trayecto del nervio radial en su rama posterior. Este discurre entre el fascículo superficial y el fascículo profundo del músculo supinador corto. El nervio radial se anestesia detrás del tendón del músculo supinador largo por encima de la muñeca. El corte transversal del antebrazo nos muestra el cúbito, por fuera de él el hueso radio, entre ambos la ubicación de la membrana interósea, por delante la arteria interósea anterior, el nervio mediano, situado entre los fascículos superficial y profundo de los flexores, el nervio cubital, por fuera la ubicación de la arteria y nervio radial, compartimento externo y compartimento posterior del antebrazo con la ubicación del nervio radial, su rama posterior. Seccionamos y reclinamos la piel de la cara anterior del antebrazo y queda al descubierto la aponeurosis superficial. Incidimos esta aponeurosis de abajo hacia arriba y la llevamos hacia los lados. Encontramos el músculo supinador largo, el palmar mayor y el palmar menor. Separamos el supinador largo y disecamos por debajo la rama anterior, sensitiva, del nervio radial. Y en un trayecto paralelo y medialmente transcurre la arteria radial.
Levantamos el músculo palmar mayor y el músculo flexor superficial de los dedos. En la cara posterior de este último, y recubierto por su vaina de envoltura, descubrimos el nervio mediano. Lo liberamos incidiendo la aponeurosis. En el tercer plano hallamos el flexor profundo de los dedos. Señalamos el palmar mayor y el palmar menor. Tomamos y separamos el músculo cubital anterior. Por debajo de él aparece el paquete cubital. Lo disecamos e identificamos la arteria cubital hacia afuera y el nervio cubital hacia adentro. Señalamos el músculo supinador largo, lo tomamos y lo separamos. Encontramos el músculo pronador redondo. Lo seguimos hasta su inserción distal en el radio. Desde esta inserción vamos hacia arriba, siempre del lado radial, y mediante la disección descubrimos las fibras del músculo supinador corto. Dirigiéndonos hacia abajo, desde la inserción radial del pronador redondo, hallamos el músculo flexor propio del pulgar. Abordamos el plano articular por la cara anterior. Detallamos el radio, el cúbito, el músculo pronador cuadrado, el tendón distal del supinador largo, el tendón del músculo cubital posterior, el tendón del músculo palmar mayor y el tendón del cubital anterior hasta su inserción en el hueso pisiforme. La ubicación del ligamento anular anterior del carpo y por detrás de él la cápsula articular. Nos dirigimos ahora al dorso. Vemos el ligamento interóseo, el tendón del músculo cubital posterior, nuevamente el tendón del supinador largo sobre la apófisis estiloides radial, el abductor largo del pulgar sobre la base del primer metacarpiano y los tendones del segundo radial externo y primer radial externo que se insertan en la tercera y segunda base de los metacarpianos. Ubicamos la cápsula articular y las fibras oblicuas de refuerzo posteriores. Retomando la imagen en la vista anterior, reclinamos el tendón del cubital anterior. Sobre la cápsula articular, realizamos una pequeña incisión y separamos las fibras de la misma. Seccionando nuevamente la cápsula, vemos en el fondo el ligamento triangular, elemento de refuerzo y coaptación de superficies articulares intracapsular. Partiendo de la posición de referencia, antebrazo flexionado en 90 grados y pulgar hacia arriba, realizamos la pronación. El pulgar se acerca a la línea media. La supinación. El pulgar se acerca al plano lateral. En este movimiento se produce una rotación del radio sobre el eje del cúbito. Pronamos, la palma mira hacia el plano podálico. Supinamos, la palma mira hacia el plano cefálico.
Retomamos la posición neutra. El eje del hueso radio con respecto al eje del cúbito sufren un movimiento por el cual ambos se cruzan a nivel del tercio superior del antebrazo. Observamos la articulación. En los movimientos de pronación, el radio queda por delante del cúbito. El punto fijo lo constituye la articulación húmero-radial. El movimiento de flexión, la palma de la mano se aproxima a la cara anterior del antebrazo. El movimiento de extensión, el dorso de la mano se aproxima a la cara dorsal del antebrazo. En el correlato óseo, partiendo de idéntica situación, observamos la flexión y la extensión, limitada por elementos óseos y fibromusculares. Vemos el movimiento de abducción. El eje de la mano se aleja del plano sagital. El movimiento de aducción. El eje de la mano se aproxima al plano sagital. La imagen radiológica del carpo en una vista frontal nos ubica tercio inferior de radio y de cúbito. Primera fila de huesos del carpo o fila proximal. Segunda línea de huesos del carpo o línea distal. Huesos metacarpianos. Su correlato óseo en idéntica situación nos ubica en los distintos elementos: radio, cúbito, hueso escafoides, hueso semilunar, hueso piramidal y hueso pisiforme. Hueso trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, descriptos todos desde afuera hacia adentro. Primer fila del carpo o proximal, segunda fila del carpo o distal. Línea articular radiocarpiana, línea articular carpo-metacarpiana. Detallemos ahora la placa radiográfica: hueso escafoides, hueso semilunar, hueso piramidal y pisiforme sobrepuestos. De afuera hacia adentro, hueso trapecio, hueso trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso en el que se distingue su apófisis unciforme. La vista anterior del carpo articulado a distancia nos demuestra el hueso escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme formando la primer línea, el hueso trapecio, trapezoide, grande y ganchoso constituyendo la segunda hilera del carpo. El nivel señalado es el de la interlínea articular mediocarpiana, que conecta ambas hileras entre sí. El escafoides y el semilunar contribuyen a la articulación radiocarpiana. Las carillas articulares de la segunda hilera se corresponden a las bases de los huesos metacarpianos. Forman así la interlínea articular carpo-metacarpiana.